Muchas gracias por habernos invitado y por tocar un tema que en lo particular a mí me agrada mucho. Yo soy del norte y como buen norteño, un norteño por lo menos debe saber o bien de pesca o bien de agricultura y los demás a la frontera de comercio transfronterizo y de petróleo en Talara. Así que considero que algo sé de agricultura por mis vivencias desde niño. He vivido en el campo mucho tiempo, estoy vinculado a la agricultura y pertenezco al IDE como jefe de estudios económicos y veo el tema de banca y desarrollo desde hace 16 años. Así que, como ven, un tercio de mi vida estoy dedicado a este tema y me gusta mucho. Más aún cuando se trabaja cuando viajas y ves a gente que con un crédito, un microcrédito, le cambias la vida después de haber tenido una vida desastrosa, lo conviertes en ciudadano, en persona que se estima y que realmente tiene sentido para él la vida. Voy a hablarles un poquito de algunas cosas globales, en qué contexto nos encontramos para entender como organizaciones dónde nos vamos a ubicar y hacia dónde debemos ir, o por lo menos en perspectiva hacia dónde vamos, según lo que sostienen diversos gurús. Aunque siempre ustedes saben que en la vida las cosas no salen como se piensan o como se prevén, sino que lo digan los economistas, que siempre nos estamos equivocando en los pronósticos. Por otra parte, iré ilustrando con algunas cositas de hechos, experiencias, detalles que uno ha visto en el camino o en las vivencias que voy teniendo. En las exposiciones del primer panel, por ejemplo, se decían algunas cosas interesantes que me hacían pensar sobre todo eso del camión y de la tierra, y después voy a explicar algo que se relaciona con eso. La otra, por favor. Aparentemente mi exposición es larga, mi presentación, digamos, pero no es tan larga como parece. Adelante. Miren, los bancos de desarrollo, ¿cuáles son sus funciones principales hoy? Crear y desarrollar mercados. Un ejemplo particular de lo que hoy pasa es en lo que es financiamiento climático. Los bancos privados no entraban, son algunos y muy pocos todavía los que están entrando. Los primeros bancos que entraron fueron bancos europeos y son particularmente bancos que sirven como financiadores en nuestros países. Y ellos han empezado a inducir a los bancos públicos o de desarrollo para que empiecen a entrar en ese tipo de negocios. Y a partir de ahí, algunos bancos privados, como Bancolombia en Colombia, han empezado a entrar con alianza con Bancoldex, que está avanzando muy bien. Acá está un amigo de Finagro que conoce perfectamente lo que se está haciendo en Colombia, en México, en Brasil, ni qué hablar, y donde están entrando bancos como el Itaú, un banco muy importante. Corregir fallas de mercado es otro de los aspectos. Actuar como asesor y orientador de la política de financiamiento del desarrollo. Mucho cuando se habla de planificar, de hacer un plan nacional de desarrollo, ¿cierto? Se piensa como que un grupo de gente o una institución debe estar allá planificando y que los demás lo tomen, pero no es así, sino que todos los que de alguna manera están involucrados en el Estado y tienen una función específica, tienen que ser parte de eso y aportar. En Colombia, tomando nuevamente el ejemplo de Colombia, el Bancoldex participa y los bancos de desarrollo, las entidades financieras, participan en el diseño de la política nacional y por lo tanto ellos aportan lo que corresponde a la política nacional de financiamiento para el desarrollo. De manera que están muy enterados, saben lo que se puede aplicar, saben lo que es factible y hacia dónde debe ir el conjunto del país. ¿Dónde están hoy los bancos de desarrollo? Y aquí vale hacer brevemente una reseña. En los años 80, parte de los 90 los quisieron eliminar. Dos países lo hicieron en gran medida, que fueron el vecino Bolivia, que no está para envidiarlo, y el otro fue Perú. Bolivia creó un nuevo banco, lo ha reformulado porque no funcionaba sencillamente porque estaba mediatizado. En el Perú se volvió a crear el agrobanco porque era necesario, se potenciaron las cajas a través de COFIDE que apoyó mucho,
la cooperación también fue importante, y las cajas son del Estado, son de los municipios, ¿cierto? Entonces hubo por ahí un avance y una necesidad. Las cajas rurales también fue otra que se vio que había un vacío y eran necesarios. Y en diferentes países fueron creando. En Colombia se creó el Bancoldex, que no existía como Banco de Comercio Exterior. En Argentina se creó el Banco de Comercio Exterior e Inversión. En Venezuela también se creó. En México se hizo una reforma donde se, eliminó un banco para crearse otro en el mismo sector, que fue en este caso la financiera rural. Antes era el Banco Rural. En Guatemala, en Centroamérica es el que más está atrasado en este aspecto, de modernizar su banca de desarrollo. Y eso tiene que ver con el desarrollo institucional de los países. En la parte de América del Sur hemos avanzado mucho, pero en Centroamérica todavía hay muchos rezagos, sobre todo en los países que forman parte de la CONCACAF. Ahí hay algunos problemas serios. Cuando viene la crisis, sorpresa, los bancos eran necesarios. Yo recuerdo un estudio que hizo un español, que no sé ahora dónde estará ese señor, seguramente no está en algún lugar visible, que escribió un documento que se distribuyó aquí en el Perú cuando fue la reunión del BIP, no recuerdo qué año, pero hace varios años, que decía Goodbye Banco de Desarrollo. Y hoy Inglaterra está creando un banco de desarrollo, los españoles están preocupados en querer hacer de las cajas un banco de desarrollo, ¿cierto? Porque no fluía el crédito, y es que cuando viene la crisis no fluye el crédito, así tengas un sistema privado muy bueno. Acá afortunadamente todavía estamos en una situación en América Latina interesante, entonces aún así hubieron problemas. Y en esa situación básicamente en todos los países sin excepción, la banca privada disminuyó enormemente sus colocaciones y ese vacío fue cubierto por la banca de desarrollo. Esto no se trata de que sean buenos o malos, son lógicas y racionalidades de negocio distintas, no es una crítica. Para esos momentos justamente es la banca pública, la banca de desarrollo. No es malo eso. O sea, los otros tienen una lógica distinta, una racionalidad distinta y hay que entenderla. Y hay que ser complementarios y coordinar esas lógicas y no cuestionarlas a rajatabla. Hoy está comprometida con la inclusión social, no hay país, el Agrobanco y todos acá estamos hablando de la inclusión social, de cómo lo podemos lograr. Asumen, lo que hablaba, asumen desafíos en nuevas actividades productivas, sobre todo en aquellos segmentos donde obviamente son actividades nuevas o productos nuevos, por ejemplo en Chile, ya que mucho acá les gusta hablar de Chile, en el Perú, cuando en Chile hay que tener mucho cuidado porque ellos hoy están mirando las cosas que nosotros hacemos y vienen a aprenderlas, y en muchas cosas han fracasado también, y por lo tanto si ellos ya fracasaron, nosotros debemos evitar repetirlas para no fracasar. Ellos, por ejemplo, el mercado de leasing no existía. Entonces, a través del Banco de Desarrollo empezaron a desarrollar el mercado de leasing. Una vez que ya funcionó, bancos privados, ahora ustedes hagan leasing, ya no es necesario. Pero el aprendizaje, todo, el costo hundido que hay de un aprendizaje o desarrollo de un mercado, lo asumió en ese momento el Banco Público o el Banco de Desarrollo, porque además en Chile, y eso que quede claro, destinan fondos cada año a fondo perdido para este tipo de cosas. Y acá no les quieren dar a los bancos ni siquiera un porcentaje de sus utilidades para destinarlas a proyectos de a la fase de preinversión de los proyectos. Avancemos, por favor, si no nos van a ganar. Enfocándose en proyectos de innovación tecnológica, infraestructura, modernización del pequeño productor, generación de energías renovables. En Colombia han avanzado, han trabajado mucho, en Nicaragua también están avanzando mucho, en México, en lo que es financiación de proyectos, en Brasil, ni que hablar, que es uno de los países donde tiene una diversidad de fuentes de generación de energía. Y lo principal, proveer financiamiento de largo plazo para sectores que no tienen acceso, porque una cosa es que estés atendiendo. Aquí veamos una cosa, por ejemplo, en Chile hace unos 10 años, el 2000 específicamente, si uno veía a la pequeña o mediana empresa, a la microempresa incluso, decía, tiene 70-80% de las microempresas son financiadas por el banco. Sí, pero cuando uno entraba básicamente era financiamiento de corto plazo, no de largo plazo. Entonces en el largo plazo entra el Banco de Desarrollo.
a través de la Corfo en este caso. Entonces se complementan ahí. Bueno, desarrollar productos financieros nuevos, continuar promoviendo red de intermediarios, que es un papel que lo están cumpliendo mucho, porque aquí hay que reconocer algo. Hay determinados niveles donde los créditos son tan pequeñitos que a veces un banco no puede bajar. Entonces ahí es donde ha sido importante desarrollar o apoyar el desarrollo de intermediarios financieros, como se ha hecho en México, lo hace el FIRA, lo están haciendo en México con el programa de oportunidades, en fin, en una serie de países, en Brasil también lo han hecho los bancos a través de lo que son programas de microcrédito. Ellos tienen uno de los programas más grandes. Bueno, en Brasil todo es más grande, salvo las personas, creo. Ahora, pasamos a otro aspecto, que es un poco el contexto global, las tendencias en que van un poquito a definir la acción futura de la banca. Grandes problemas son grandes tendencias. Uno es la globalización. Había una globalización de facto, que no era una globalización económica, sino era una globalización, digamos, del ambiente, pero que antes no afectaba y que hoy sí nos está afectando a todos y que se agrega a la globalización económica, donde esa competencia que se va a dar en ese ámbito ya no es una competencia simplemente a través de menores costos, sino básicamente con productos que tienen incorporado gran cantidad de conocimiento. Y ahí es donde entran los temas de innovación y desarrollo tecnológico. La escasez de agua por el tema del cambio climático, hay zonas, habría que ser ciego para no darse cuenta de lo que está pasando en nuestras zonas andinas, donde las zonas altas, las zonas que antes estaban cubiertas de nieve y hielo, hoy prácticamente están desapareciendo y que sirven de fuentes importantes de agua, y eso está pasando en muchos países. Cambios en la distribución de poder, esto tiene que ver con los cambios en los principales mercados que están jalando la economía del mundo, que son básicamente los países que le llaman del BRICS, porque ahora incluyen a Sudáfrica. Algunos por ahí decían que ya había pasado el momento de ellos y que ahora habría que mirar a Turquía. Yo no creo que a Turquía, con el gran problema que tiene ahí al costado con Siria y que tiene para rato. El envejecimiento de la población que antes hablaban en el caso de Europa, ¿no? Te configura un sistema diferente de demanda de productos, pero al mismo tiempo te genera una limitante del desarrollo o crecimiento que puedan tener esas economías. Cuando tienes una población vieja, como adulta, para no ser muy duro, el crecimiento de alguna manera se desacelera, y eso va a pasar con Europa. Europa tiene que pasar varios años porque tiene ese problema adicional, ¿ah? Y además ahora que los jóvenes están yendo es peor todavía, ¿cierto? Seguridad alimentaria, quizás nosotros lo tenemos superado, pero otros países no, pero esto también está vinculado al tema de lo que es el medio ambiente, porque cuando hay grandes sequías o nevadas o grandes pérdidas de cosechas en países productores importantes de soya, de maíz, tienden los precios obviamente a subir. Es bonito que los precios suban si beneficia a los productores nuestros, pero si los precios suben allá, que los vamos a comprar más caros, eso nos va a afectar el bolsillo de los consumidores y además va a afectar las cuentas macroeconómicas por el tema de el pago mayor que tienes que hacer por importar esos productos. Sin embargo, eso tiene sus cosas positivas y negativas. Hace un par de años estaba en México en un foro así de agricultura y los amigos mexicanos se quejaban de el maíz barato que estaba viniendo de México, ¿no? Había mucha producción en Estados Unidos, entonces estaba llegando a México. Pero al mismo tiempo, justamente yo les decía, acababa de leer en Yahoo una noticia que decía que los precios de los tomates mexicanos habían alcanzado un precio histórico en los mercados norteamericanos porque ellos, por un problema climático, había bajado su producción de tomate, ¿cierto? Entonces hay cosas ahí que se dan y lo mismo pasa con los cultivos. Hablando del norte, cuando hay problemas climáticos, la producción de mango de exportación se cae 40-60% por el problema de la floración. ¿Ah? Y eso obviamente lleva, como muchos de ellos venden la producción adelantada,
no aprovechan los mejores precios que se puede dar por esa menor oferta, y entonces hay problemas serios ahí. Y eso indudablemente afecta y tiene consecuencias sobre el manejo de una entidad financiera. Allí, por ejemplo, el tema del cambio climático es un tema muy serio porque, a mi modo de ver, mirando con la óptica del norte, no conozco la agricultura de todo el Perú, pero sí conozco la del norte. Si tú tienes un producto, frutales, por decir que es de largo o mediano plazo, y sabes que van a haber problemas de temperatura que van a afectar la producción y la productividad, como entidad financiera lo pensaría mucho para financiar ese emprendimiento o ese proyecto, porque sabes que quizás no va a ser lo rentable o lo productivo que esperas para pagarte el crédito. Pero además se da otro problema adicional ahí, que ese señor va a quedar endeudado y, como sucede siempre que hay problemas en la agricultura, le van a hipotecar su tierra, el banco se la toma, ¿no? Y si le paga al banco se queda endeudado por otro lado y tiene que vender las tierras. Entonces se genera también un intercambio ahí, un mercado de tierras que se va dinamizando, aparte del mercado de tierras que hay ahora por los mejores precios que llegan gente de otras zonas y están pagando. La urbanización acelerada es otro tema importante. Hace 50 años, creo, el 30% de la población está ahí los datos, estaba en las ciudades. Hoy se espera que para el 2050 creo que sea el 70%. Entonces eso lleva a una mayor demanda de alimentos en la ciudad, lo que se comentaba antes, menos gente y menos jóvenes en el campo para que produzcan. Por lo tanto, hay que mejorar ahí quizás las técnicas para mejorar la productividad y poder abastecer a esa mayor demanda de alimentos en el sector urbano. Bueno, avanzamos para no... Ahí está, avanza porque esos cosas, ahí nos quedamos ahí. ¿Qué líneas estratégicas tienen los bancos de desarrollo hacia adelante en base a esos escenarios en el ámbito internacional o en el ámbito mundial? Bueno, cuando yo hablo de los bancos de desarrollo, no solamente estoy hablando de los bancos agrícolas, hablo de los bancos en general, que pueden estar orientados al comercio exterior, al desarrollo industrial, al apoyo a la pequeña empresa, en fin. Y que hay problemas. Algunos temas no los ataca directamente la banca de desarrollo, pero sí indirectamente, ¿cierto? Si nosotros tenemos un problema de falta de empleo, vamos a tener delincuencia, vamos a tener seguramente mayor inseguridad. Entonces ahí vienen los programas de desarrollo de emprendedores, de apoyo a la pequeña empresa, para generar oportunidad de empleo, inversiones en el ámbito rural, en el caso de los alta concentración de las exportaciones en materias primas. Seguimos con el mismo problema. Hoy estamos exportando mucho los países latinoamericanos a China, pero en el caso de Brasil creo 40% de sus exportaciones son soya, por ejemplo, ¿no? Brasil, Argentina con carnes, Uruguay igualito con carnes. Entonces seguimos estando concentrados. Quizás hemos abierto un poquito el abanico en lo que son empresas y mercados, pero seguimos concentrados en productos. Entonces hay que trabajar en ese tema. Revertir los bajos niveles de inversión y productividad, ese es innegable. Si queremos competir, obviamente hay que mejorar muchas cosas. Y a propósito de eso, por ejemplo, aquí hay que mirar un aspecto importante. Muchas veces se le critica al agricultor que tiene un bajo nivel de productividad y no se mira, y se es un poco, yo diría, diciéndolo sanamente, diría que se es un poco ciego al mirar eso. Hablaron del plátano orgánico. El plátano orgánico como plátano, la materia prima tal como sale del campo, en la estructura de costos es muy pequeño. Sin embargo, si agregas todos los costos logísticos, costos de transporte, de manipulación, de lavado, de empaque, ahí están los problemas. No está en el costo en sí. Si tú aumentas la productividad en 100% en el plátano, es muy poco lo que vas a ganar en competitividad, porque el precio, los problemas están en otro lado. Los problemas están en otro lado. Entonces, a veces hay que mirar la estructura de costos y además darnos cuenta de dónde están los problemas. Una vez me tocó la oportunidad de hacer un estudio, un plan de negocios
porque se decía que las naranjas que venían de Moyobambe, por allá, no les pagaban a los productores de naranja el precio adecuado, ¿no? Entonces la pregunta que uno debe hacerse es ¿dónde está el negocio? ¿Cierto? Y decían pues que los mayoristas del mercado de Mochoqueque, de Lambayeque, los explotaban, que les pagaban un precio irrisorio, ¿no? Se hizo el estudio y resultaba que el negocio del mayorista no era la naranja, sino era el transporte. ¿Ah? Resultaba que llevaba carga hacia esas zonas y para no venirse sin nada, compraba naranja y entonces por necesidad se había convertido en mayorista de naranja. ¿Ah? Y sin embargo decían, y había gente que les decía a los agricultores, organícense para que ustedes y cómprense, ¿ya?, un puesto en el mercado de Mochoqueque para que ustedes la comercialicen. Bueno, los estaban induciendo a un error y quizás a perder sus tierras porque iban a perder mucha plata ahí. Entonces, a veces hay que preguntarse dónde está el negocio, dónde realmente están los problemas y no desgeneralizar. Provisión de infraestructura. ¿Qué tiene que ver un banco agrícola con provisión de infraestructura? Mucho. Y después lo vamos a ver más adelante por qué. Porque los bancos agrícolas hoy tienden a ser bancos rurales justamente por el problema que se hablaba antes, diversificar riesgo y no solamente concentrarse en la parte productiva, sino también en otras actividades que son funcionales y complementarias ahí. Bueno, la baja calidad de la educación, eso es un aspecto que se ve por otro lado, y el cambio climático que lo hemos comentado. Adelante, pasemos las dos siguientes, por favor. Avancemos. Ahí. Dejémoslo ahí. Si uno mira la cartera agrícola por países, casi en todos los países la cartera agrícola ha disminuido, salvo en dos, creo. Uno es Paraguay, básicamente porque ahí en Paraguay se ha hecho mucha inversión en lo que es tecnología, en todo lo que es la producción ganadera y en lo que es los cultivos de soya. Pero el resto prácticamente ha disminuido su participación, el financiamiento. Y eso no quiere decir que haya disminuido la cantidad de plata que va al campo. Al contrario, ha subido, sino que, como ustedes saben, las tierras son limitadas, no puedes meter más plata de la que realmente aguante el campo. Pero hay un hecho cierto acá que se ha visto, y es que el financiamiento nuevo que ha ido a la agricultura no ha ido a la parte productiva, generalmente ha ido a la parte de comercialización y a la parte logística. Siguiente, por favor. Mirando el espectro de América Latina, incluyendo a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, casi todos los países tienen banco de desarrollo agrícola. Pero no todos los bancos o el modelo operativo de banco es igualito. En los países que hay un banco de segundo piso, generalmente hay uno de primer piso. México tiene el FIRA, que es segundo piso, y tiene Financiera Rural, que es primer piso. ¿Ah? Colombia tiene Afinagro, que es segundo piso, y tiene el Banco Agrario, que es primer piso, ¿cierto? Perú tiene algo mixto, que es más de primer piso, ya por la forma como me dijeron que estaban operando. Pero el resto de países prácticamente tiene banco de primer piso. Porque en la agricultura es mucho más complicado que el intermediario, salvo cuando se trabaja con entidades microfinancieras, ellas sí te llevan el dinero al campo y a los más pequeñitos, y ahí trabajan los bancos con entidades microfinancieras, con asociaciones de productores, con cooperativas, para poder llegar a eso. Ecuador también tiene un banco de segundo piso, que es la Corporación Financiera Nacional, y tiene un banco que es el Banco Nacional de Fomento de primer piso, que canaliza el crédito. Ahora, la diversidad de modelos de estos bancos son distintos. Hay bancos que son bancos comerciales, como puede ser tipo un banco de crédito que hace todo lo que hace un banco de crédito, pero también tiene su cartera de desarrollo. Hay bancos que son esencialmente de segundo piso, hay bancos que son especializados en el sector agrícola y son los que tienen más, digamos, resultados mucho más complicados, ¿no?
Y hay otros que son esencialmente de primer piso y netamente agrícolas y rurales, ¿cierto? Entonces, hay diferentes, ya si uno lo ve, hay algunos que no captan, pero son de primer piso, en fin, hay una mezcla ahí que uno tiene que mirarla con cuidado a la hora de comparar y solamente tomarlo como algo referencial. El siguiente, por favor. Aquí un poquito viendo la cartera agrícola de los bancos que hacen financiamiento agrícola. Hay países donde estos bancos que son importantes, en Argentina el Banco Nación es el banco más importante, es un banco nacional, 48% de su cartera es agrícola. Hay países donde quizás el banco no puede ser muy representativo en términos de la cartera agrícola, pero ese banco en el contexto del país es muy importante. Caso del Banco de la República Oriental del Uruguay, que representa más del 50%. ¿No? Su cartera agrícola puede ser un 10, 12%, pero ese 12% puede representar quizás el 70, 80% de la cartera global del país. ¿No? Chile tiene el INDAD y tiene el Banco del Estado, que trabaja básicamente con las empresas grandes y exportadoras. Aquí hay que enfatizar una cosa. Las empresas grandes ya no es el problema, ni debería ser el problema ni el foco de atención, salvo en el Brasil y quizás un poco en Colombia, pero más en Brasil, donde Brasil sí a sus grandes empresas las financia con tal que ganen mercados, ¿cierto? Porque en Brasil tienen dos ministerios, el Ministerio de Agronegocios, que trabaja con las grandes empresas, las que no necesitan ningún tipo de apoyo del Estado casi, y el Ministerio de Agricultura, que trabaja con la pequeña agricultura, ¿no? Entonces, cada uno tiene sistemas de financiamiento distintos. ¿De dónde se obtienen los recursos para financiar al sector agrícola? Hay diversidad. En Brasil, un porcentaje de los depósitos tienen que destinarlo los bancos a un sistema que se llama Sistema de Financiamiento Rural. Si quieres, los colocas en ese sistema para que los administre el Gran Banco Federal. Si no, los colocas directamente, lo coloca el banco. En Colombia están obligados a comprar unos certificados de capitalización, donde les pagan, obviamente, y si el banco quiere, los puede colocar y no compra esas cédulas. Bueno, en Venezuela también hay un impuesto que va al Banco Agrícola para ser destinado a aquellos sectores agrícolas que no reciben financiamiento de la banca tradicional. Bueno, y no les toco el caso de Venezuela porque van a decir, Venezuela es otra cosa. Pero estos casos no son otra cosa. En Chile hay desde el presupuesto público un fondo que es para subsidios, que básicamente está orientado a generar mejora en la competitividad y para subsidiar gastos de la prima de seguro agrícola y para financiar el costo de evaluar un crédito. Porque ahí había lo siguiente, pues, ¿no? Siempre dice, el banquero dice, no, es muy caro evaluar este crédito, es igual que evaluar al grande. Bueno, entonces le preguntaba, el gobierno le pregunta, bueno, ¿qué tan caro es? Ya tanto, toma, acá está, se te acabó el pretexto, ahora evalúalo. No, que no tiene garantías, bueno, toma, acá está el seguro agrícola y va con el subsidio de la prima del seguro agrícola, ¿no? Entonces, se van dando esas diferentes cosas para que puedan irse llegando, tomando el tiempo. Ya. Un par de cosas. La siguiente, por favor. Un par de cosas. La agricultura cuando uno habla de la agricultura y habla del campo, desde el punto de vista financiero, no se puede pensar solamente en financiamiento, ni solamente en servicios financieros, porque en la agricultura te encuentras con una diversidad de problemas. Les cuento una cuestión que pasaba en el Valle de San Lorenzo, en Piura, ¿no? Los que están en el ámbito del Ministerio de Agricultura saben eso. Allá las parcelas no son chiquitas, así que nadie puede decir, no, el tamaño de la parcela es limitante para desarrollarse, obtener éxito, salir de la pobreza. Mentira. Tampoco el tamaño de la parcela es una limitante para que le pagues al banco tu crédito.
El que no le paga es porque no quería. Si tú tienes a dos agricultores que lo único que los separa es un pedazo de tierra de 30 centímetros, a uno le va bien y al otro le va mal, algo debe estar pasando ahí. Siembran lo mismo, tienen la misma extensión de tierra. ¿Ah? ¿Por qué eso? Muy fácil. Y aquí vienen las cosas que decía el señor Sillones. Por eso yo decía que el camión y la tierra son importantes. El caballero que no le pagaba al banco, ¿qué tenía como movilidad? Un auto. Un auto en el campo no te sirve para nada. En la ciudad sí, pero en el campo no te sirve para nada. Más aún en esa época donde no habían carreteras asfaltadas, sino todas eran de piedra, ¿ah? De lodo porque llovía, o porque por los drenes se mojaba, porque sembraban algunos arroyos en ese tiempo. Entonces, tenía auto, no te servía para nada. El otro tenía camión, transportaba sus semillas, su producción, sus trabajadores, desde Sullana los llevaba hasta San Lorenzo. ¿Ah? El otro tenía que pagar para que le llevaran los trabajadores. El que no pagaba no tenía ni un tipo de maquinaria. El que pagaba tenía tractor, tenía cosechadora, sembradoras. El otro solamente sembraba maíz y algodón. El que pagaba, sembraba maíz y algodón, pero además tenía ganado. Ganado que cuando siembras arroz, 6 meses ocupas el terreno y 6 meses tu terreno está ocioso y tu costo de engordar el ganado es 0, porque ni siquiera tienes que gastar en que una persona te lo cuide. ¿Ah? Tenía plantaciones de limón y de mango, el otro no tenía nada, solamente llenaba su cultivo maíz y algodón en una etapa y en la otra arroz. Cuando uno iba, otra cosa, este caballero que no le pagaba al banco tenía una casa digna de cualquier urbanización residencial de acá de Lima. El que le pagaba al banco tenía apenas una choza para cubrirse de la lluvia y para cubrir ahí sus fertilizantes, las semillas y todo eso, y sus trabajadores estuvieran resguardados de la lluvia. Entonces, si alguien llega y te compra esa parcela, ¿qué valor le va a dar a la casa? Ninguna, porque la va a tumbar para sembrar ahí. Entonces había una mala gestión, lo que hablaba Chirinos, mala gestión, no había incorporación de tecnología, pero detrás de eso había un problema adicional, el nivel de educación que tenía cada uno. Entonces, cuando pensamos en la agricultura, pensamos no solamente en el aspecto financiero, pensamos en la educación, pensamos en la infraestructura. Por eso es que cuando se habla de una visión integral del financiamiento agrícola, estamos hablando de la parte financiera, estamos hablando de las diferentes instituciones que trabajan en el ámbito del sector rural, educación, salud y todas esas, infraestructura para que puedan en conjunto desarrollar eso. Allí la productividad del crédito es mucho mayor, si no tendríamos esos problemas. ¿Me permites una cosa última? Sí. Se me quedan en el tintero muchos casos de innovaciones de los bancos. Pero pueden leerla, seguramente la van a poner en la web. Pero hay unas cosas últimas que sí quiero decirles. Pasa a las conclusiones. Ahí. Los subsidios, que es una cosa que acá mucho se discute. Subsidios existen en todos lados. Aquel que dice que no, ¿ah? Los europeos, sobre todo los británicos con Margaret Thatcher, eran la que más utilizaban los subsidios. ¿Ah? La más liberal de todas, era la que más utilizaba los subsidios con la política agrícola común en Europa. Y en América Latina existen, solo que los subsidios ahora ya no van a la tasa de interés, salvo en casos excepcionales, como pasa en Brasil con la agricultura familiar, que es en la zona más pobre de Brasil, que es el nordeste, que es una zona muy árida, pero sí hay subsidios, ya sea subsidios cruzados o subsidios directos, pero generalmente son asistencia técnica, ¿ah? Para la prima de seguros, ¿ah? Para ese tipo de cosas, para capacitación, para formación, educación, transferencia de información. Bueno, hay varias cositas que se me quedan ahí. Muchas gracias, muy amable. Disculpen que me haya pasado el tiempo.